20:04, arrancamos con otro bloque más de la Resistencia y en este momento estamos en comunicación telefónica con Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo andás, Juan? Hola, hola. Bien, muy bien, Ahí. Horacio, muchas gracias por el... Hola, Sí, te habla muchas Alejandro. gracias por el llamado. ¿Qué Hola, onda? Alejandro, ¿cómo estás? Bien, por suerte muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y por brindarnos tiempo de su agenda, que sabemos que está más que ocupada en estos días con toda la actividad que está desplegando en Buenos Aires. Está bien. Disculpá si tenemos un delay entre lo que decimos y lo que respondemos, porque por WhatsApp siempre tiene la llamada cierto retraso, ¿no? Juan, Sí, no hay problema. te hablamos por un tema que nos comentaban algunos seguidores nuestros, que es el tema de fronteras. Yo había estado en una conferencia que vos diste en una universidad de acá de Córdoba, justamente por el rol que tuviste en aduanas en el gobierno anterior, que tenés mucha experiencia sobre la situación de la frontera argentina y la situación de las aduanas de todo lo que implica, ¿viste? Para tanto a nivel económico como eh, a nivel de seguridad, etcétera. En ese sentido, nos gustaría hacerte un par de preguntas con respecto a cuáles son las problemáticas y de qué manera se podrían resolver, ¿no? Sí, claro, con todo gusto, a disposición de ustedes. Bien, en primer lugar, con respecto a la frontera norte, vos comentabas que es totalmente imposible monitorear el contrabando que hay por parte de esa frontera y que trae mercaderías que por la forma en que entran al país son muy malas para la economía, el tipo de contrabando que hay por allá. Claro, el tema de la frontera norte es un tema de mucha complejidad porque vincula no solamente un delito económico como es el contrabando, sino también delitos migratorios y droga, que ya es un fenómeno de seguridad nacional y que el Estado debe tomar una estrategia concreta para el control de los tres fenómenos. La frontera ha pasado a ser, ¿se me escucha bien Sí, sí, sí. Perfecto. o estoy con dificultad? Ah, ahí va. La frontera norte ha pasado a ser un lugar abierto. A mí me han hecho un meme con un video del debate que es muy divertido, que yo digo que la frontera es un colador, digamos, ¿no? A raíz de ahí un tuitero famoso me hizo un meme diciendo que, hablando sobre el colador. Sí. Pero esta es la situación porque la frontera ha pasado a ser un lugar abierto de tránsito abierto de personas, con documentación inclusive dada por parte de migraciones a lo largo de muchos gobiernos. Esto es un fenómeno que ocurre en las últimas 4 décadas, digamos, ¿no? De tránsito fronterizo con gente que tiene libre paso de un lado para el otro. Y cuando vos analizás, por ejemplo, las poblaciones de la frontera con Bolivia o de la frontera con Paraguay, eh, poblaciones que crecieron al lado de o frente a una población argentina hoy son 4 o 5 veces más grandes. Entonces vos te preguntás por qué la localidad boliviana que está enfrente de La Quiaca es 5 veces más grande que La Quiaca, más desarrollada que La Quiaca, por el contrabando. Entonces, este es un fenómeno a lo cual la política ha ido sucesivamente cerrando los ojos y no queriendo ver el problema, digamos, ¿no? O con niveles de complicidad altísimo en un tránsito que el otro día veía una filmación de TN del Pilcomayo pasando con los bagallos. Esos bagallos terminan en 11. Y como vos muy bien decías, terminan perjudicando la producción local, absolutamente. Porque la mayoría, además, ni siquiera se produce en Bolivia, viene de China. Hmm. Entonces, ahí vos tenés varios fenómenos juntos que hacen a un tema de seguridad nacional, primero, como es el tema de la droga; segundo, a un tema migratorio, donde la migración ilegal en la frontera norte ya es un lugar común, con gente que la traen engañada desde localidades recónditas de países como Paraguay o como Bolivia, y terminan en el Gran Buenos Aires ocupando zonas, ¿no? Ocupando propiedad privada, por un lado, y por otro lado terminan como mano de obra esclava de talleres clandestinos o de todo lo que es el circuito de la producción hortícola del Gran Buenos Aires. Entonces,
Ahí vos tenés un delito, tenés un tema de seguridad nacional, fundamentalmente por el tema de la droga en la frontera con Paraguay, un tema grave que es el tema de la sospecha de ciertas ciudades que funcionan como un santuario de ciertas organizaciones terroristas internacionales. Tenés un problema económico en el tema del contrabando y tenés un tema migratorio serio. A esto, ¿cómo responde el Estado? Yo siempre digo, las organizaciones de tráfico de droga, que es un delito complejo, son organizaciones transnacionales de delito organizado. Las mismas las que se dedican al terrorismo, las mismas las que se dedican al contrabando. No es un tráfico espontáneo de mercadería. Entonces, el Estado argentino, ¿cómo reacciona frente al delito organizado con un Estado desorganizado? Con compartimentos estancos, sin políticas en común, con lo cual la frontera norte es un peligro sistémico para la República Argentina. Y bueno, también eso comentabas vos, me acuerdo en esa conferencia, el tema de las Fuerzas Armadas, que claro, bajo la excusa de que no se puede destinar tanto dinero a las Fuerzas Armadas, estamos perdiendo muchísima plata en recaudación por lo que nos perjudica esto. ¿Crees que, por ejemplo, sería una inversión las Fuerzas Armadas en ese sentido? Bueno, en la medida que le des competencias legales, sí. La reglamentación de la ley de defensa, en el gobierno de Macri nos pasamos 2016-2017 explicando la necesidad de un despliegue que ya había hecho en forma ilegal el gobierno de Cristina sin competencia, con el famoso operativo de Milani de Frontera Norte. Tardaron 3 años. En el 2017 se le dio competencia a las Fuerzas Armadas y el despliegue fue 570 efectivos del Ejército, cubriendo en el orden de los 3.000 efectivos de Gendarmería que replegaron al conurbano, o al Gran Córdoba, o al Gran Rosario, por un tema de seguridad vecinal, por un tema que se venían las elecciones. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas pueden agregar planeamiento y conducción de operaciones en contra del narcotráfico, inclusive haciéndolo con elementos de gendarmería, digamos, ¿no? Apoyo logístico, guerra electrónica, inteligencia electrónica, una cantidad de elementos que harían que la frontera, un plan de obstáculos, por ejemplo. Hay lugares, cuando vos ves los pasajes del río Pilcomayo, ahora porque hay muchísima seca, pero normalmente los pasajes sobre el río Pilcomayo son 10, 12. Si vos solo enfrentas un plan de obstáculos, empezás a derivar el tránsito por lugares más controlables. Bueno, toda esta ingeniería la podría aportar las Fuerzas Armadas, pero ¿qué ha hecho la política? Así como ha dividido en compartimentos estancos las áreas del Estado, ha hecho una división taxativa entre defensa y seguridad, que nosotros contrarrestamos con un modelo de seguridad integral donde las Fuerzas Armadas participan, con competencias legales, obviamente. El ministro Rossi acaba de reglamentar hace 4 meses, le volvió a sacar la competencia legal de intervenir en territorio nacional a las Fuerzas Armadas y en la frontera. Entonces, el modelo de seguridad integral, porque hoy, si vos te fijas, Alejandro, las amenazas en el mundo son de carácter integral. Tienen aspectos de seguridad, tienen aspectos de defensa, como es, por ejemplo, el ciberataque, como es el terrorismo, como es el delito organizado a determinadas escalas. No diferencia entre un problema de seguridad y un problema de defensa. Con lo cual, lo que hay que hacer es usar los recursos del Estado en forma integral detrás de un Estado que diseñe una estrategia y que integre todos sus elementos detrás de esa estrategia. Yo he visto barbaridades como no usar los helicópteros del ejército porque eran del ejército, digamos, y porque eran de las Fuerzas Armadas. Entonces, los helicópteros del ejército tienen que estar usados en un plan de combate contra el narcotráfico en la frontera, con elementos, si vos querés, embarcados de gendarmería, planificados en forma conjunta entre el ejército y las fuerzas de seguridad, pero ese mayor nivel de integración habla de un Estado inteligente. El Estado argentino ha pasado a ser un Estado bobo, un Estado fallido, en esto lo ha convertido la política a lo largo de 4 décadas, y vos tenés pruebas, no sé si de la frontera norte, Alejandro, yo siempre lo pongo, a veces los ejemplos te dicen más que 10 frases, ¿no? Cuando vos te das cuenta que en el año 2017 en la Argentina no se pudo jugar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, porque el Estado no podía garantizar la seguridad, te das cuenta que estamos en manos de un Estado que han convertido en un Estado fofo, bobo,
que realmente no tiene ningún modelo inteligente de integrar elementos para resolver un problema. Muy buenas noches, Juanjo, un placer estar con usted. Soy Nicolás y le hago una consulta con todo esto que está hablando usted de la frontera norte, de una noticia que surgió hace 2 días aproximadamente, en la cual se habla de 5 militares, 5 soldados del ejército boliviano. Uno de ellos armados cruzó la frontera y entró a Salta y según se ve en el video, la gente tuvo que alertarle a Gendarmería para justamente que les informe que es territorio argentino. ¿Qué análisis nos podría hacer de todo esto? Bueno, forma parte del diagnóstico que yo te acabo de hacer, digamos. No me cabe la menor duda que en determinados lugares, sobre todo en una zona que siempre ha generado muchísimo conflicto, que es una frontera seca en el norte de Salta, eh, ha habido despliegue de pobladores bolivianos ocupando tierra, con apoyo de la policía boliviana, digamos, sin intervención de ninguna fuerza del Estado. Entonces, la frontera norte está sin radares. Nos han mentido durante 20 años con la radarización de la frontera y no hay radares de alerta de vuelos clandestinos. No hay despliegue de fuerzas, no hay ningún tipo. En la zona cercana a la frontera, andá Formosa, la gente no tiene agua y vos tenés 20 compañías de ingenieros del ejército que podrían sacar agua en 24 horas, pero son del ejército. Entonces, en esto hablo de un Estado que usa en forma poco inteligente los pocos recursos que van quedando operativos para hacerlos operar dentro de un modelo estratégico, integrando los recursos de todas las fuerzas y de todos los organismos del Estado. Ay, ¿cómo le va? Primero que todo, muy buenas noches. Para nosotros es un gusto que esté acá. Soy Horacio. Ahí quería hacer una consulta respecto a lo que fue en su momento una bandera de lucha propia del gobierno de Cambiemos, como que en efecto ellos habían sido los grandes artífices de una lucha contra el narcotráfico, que ellos habían disminuido justamente el paso de la droga en Argentina. ¿Qué hay de cierto, qué hay de verdad? Si en efecto actualmente sigue habiendo que Córdoba particularmente sea una parte del paso de las drogas que vienen a otros países, o si se ha logrado frenar efectivamente esto. No, para nada, Horacio. ¿Cómo estás? Aprovecho y te saludo. El gran marketing de Patricia Bullrich como ministro fue alinearse a la estrategia de la DEA. La estrategia, cuando vos lees todos los manuales del mundo de los países que han combatido el narcotráfico, por ejemplo Colombia, lo que te dice es no haga políticos de secuestro de droga. A la droga hay que atacarla en la producción, no en el secuestro del tránsito, porque el secuestro del tráfico lo único que hace es aumentar el precio de la cocaína, por un lado, y por otro lado, estimular a que circule cada vez mayor cantidad de droga. El rastro de la producción de droga en Argentina se llama Paco. El Paco es el subproducto de la cocina de la pasta base de cocaína con los precursores químicos. El residuo de esa, la ceniza de eso se llama Paco. Cuando vos vas a los lugares más pobres, donde el Estado no entra, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires, vos le preguntás a la gente y la gente te dice dónde están las cocinas. En la Villa 1114, en la ciudad de Buenos Aires, a 25 cuadras del Obelisco, te estoy hablando también. Entonces, el gran marketing fue el secuestro de droga, los mismos siempre 500 kilos de droga, a los cuales siempre aparecía un camionero preso o el dueño del garpón, nunca una banda de narcotraficantes. ¿Cómo puede ser que en un país que sea el gran exportador de droga, de cocaína fundamentalmente a Europa, que además Argentina no produce hojas de coca, ni por latitud ni por altitud se producen hojas de coca? La pasta base viene de Bolivia, se procesa en el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, y de ahí sale exportada para Europa. ¿Cómo puede ser que no haya carteles de droga? Te doy otro dato más, la única causa que tienen los famosos monos en Rosario, que siempre nos pintaron como que era Pablo Escobar Gaviria, la única causa que tienen no está hecha por la justicia federal, ni por una investigación por narcotráfico, es por asesinato, está hecho por un juzgado de Santa Fe, es la única sentencia que tienen los monos. Entonces, nunca aparecen ni los que proveen los precursores, ni las bandas, ni los carteles, ni cuál era
siempre aparece un camionero con la cocaína. Esa política de secuestro es un show mediático que lo que hace es proteger los sectores de producción de cocaína. Juan José, aprovechando la oportunidad que está usted hoy acá, ya hemos hablado en efecto de lo que es el paso de las sustancias ilegales, pero no podemos dejar pasar la oportunidad sin preguntarle, en cuanto que usted pueda realizar un análisis, respecto el paso de las personas, porque hablamos de que la política ha generado, las últimas generaciones de los políticos, un estado fallido, un estado bobo, pero en el momento de las elecciones, así como entran las sustancias, entran un montón de inmigrantes ilegales, votan, eligen cierto partido y se vuelven a sus países. Entran, consumen recursos de médicos y a veces algunos favores políticos también y se vuelven a sus países. Entonces, ¿cómo ve usted que se puede llegar a combatir esto cuando justamente ciertos espacios oficialistas se ven beneficiados con tener estas fronteras abiertas? Claro, obviamente eso fue absolutamente funcional a la política, como es funcional a la política la pobreza. La pobreza en la Argentina ha sido generada porque es funcional a la política. No hay una política de desarrollo de empleo en la Argentina ni de producción porque no, una clase obrera fuerte, trabajadora, bien representada, con salario, no es dependiente de la política. La pobreza, la inmigración ilegal, la erradicación de marginales en los grandes centros urbanos de la República Argentina ha sido funcional al modelo político. Horacio, hagamos un análisis así muy rápido, con pinceladas muy gruesas. En el año 2003, el gobierno de Dualde, después de la debacle del 2001, genera los primeros 2 millones de planes trabajar. Al día de hoy tenemos casi 12 millones. 12 millones. En el medio de esto tuvimos 10 años de soja a $670 la tonelada. ¿Qué se hizo con ese dinero? Por un lado, corrupción y por el otro lado, pago de gasto corriente. No hubo inversión, no hubo inversión en capacidad productiva, en transformar las estructuras arcaicas de la República Argentina para generar trabajo. La ley laboral en la Argentina fue hecha en un momento y con una finalidad que era sostener el pleno empleo. Hoy tenés 12 millones de planes, el 38% de los empleados en negro y la clase política no quiere transformar la ley laboral, digamos. En Brasil la ley laboral no la transformó Bolsonaro, la transformó Temer en su gobierno, que era el continuador de un gobierno populista como Dilma Rousseff. Entonces, el populismo o el partidarismo en cualquier lugar del mundo tiene el límite de la patria y el límite del daño estructural que se le está haciendo a la población. En Argentina nuestra clase política no tiene límite, no tiene límite. Juan, No sé si fui claro con la respuesta. clarísimo, la Muchísimas verdad muy gracias. claro. Más claro imposible, la verdad. Ya para terminar, porque lamentablemente nos gustaría tenerte acá 5 horas, pero no es posible por los tiempos de la radio y aparte no queremos robarle tampoco mucho tiempo a usted. Nos gustaría ya para terminar que nos comentes la situación con la frontera marítima de la Argentina y las pescas ilegales que hay por allá. Es muy sencillo, en 40 años hundieron la flota fluvial, hundieron la flota mercante, hundieron la marina, la armada de guerra, eh, regalaron los puertos, destruyeron los astilleros. El astillero Río Santiago había producido en 30 y pico de años más de 90 buques mercantes en la Argentina. Fueron los buques con los cuales Argentina enviaba trigo y carne a Europa en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy la pesca ilegal en la Argentina, claro, obviamente, como destruyeron todos los elementos de protección y control en el mar argentino, hoy la pesca está devastada por flotas extranjeras. Basta ver el mapa con las luces de los poteros japoneses, chinos y españoles. Vos vas a Europa y cuando vas a Galicia y decís quiero comer pulpo gallego, te dicen, señor, el pulpo viene de Argentina. Entonces, obviamente con eso, ¿qué han hecho? Han quebrado la pesca argentina, porque la pesca argentina tiene menos capacidad cada vez de comprar barcos nuevos, porque tampoco hay astilleros en Argentina, cada vez tiene menor nivel de radio de pesca y con eso quiebra. Entonces, no les ha quedado en los últimos
50 años no les ha quedado nada por destruir en la Argentina. Es el único país del mundo que paró ferrocarriles, Horacio. Vos podés hacer un consorcio, han parado los ferrocarriles y han levantado vía. Semejante nivel de salvajismo no se ha visto en el mundo como lo ha hecho nuestra clase política. Juan José, una última pregunta muy rápido porque estamos con los tiempos bastante complicados aquí en la radio, pero una pregunta que es muy recurrente de nuestra audiencia y de nuestro público. Hay Gómez Centurión 2021 y si eventualmente usted llega a ocupar alguna banca en la cual decida usted participar, ¿va a revisar o no los convenios que hay con China, particularmente con las bases en el sur de nuestro país? Sí, claro. Bueno, primero, voy a ser candidato en mi distrito, que es la provincia de Buenos Aires, pero espero llegar el año que viene con 21 distritos armados en la República Argentina, obviamente Córdoba también, y espero llegar con una bancada de 7, 8, 9 diputados, como para empezar a revisar toda una serie de cosas. Uno de ellos es el acuerdo con China. El acuerdo con China es vergonzoso. El acuerdo con China no se atrevió a revisarlo Cambiemos en sus 4 años de gobierno. En la campaña presidencial, Horacio, y con esto cierro porque sé que los estoy pasando en tiempo, yo pedí 3 veces visitar la base china. El organismo del Estado que regula las relaciones de la base china me dijo, mire, no se puede visitar porque no hay nadie adentro de la base china. Digo, ¿cómo no hay nadie? ¿No hay operarios chinos adentro de la base china? No, no, la base china se maneja remota desde China. O sea, me trataba de dar una contestación para que me tranquilice y me dejó todavía más preocupado. En medio de una confrontación Estados Unidos-China, en medio de un mundo que cada vez y cada día es más peligroso, tenemos una base electrónica china en el medio de la provincia de Neuquén operando a control remoto desde China. No sabemos para qué. Totalmente. No, aparte, yo le comentaba en un bloque a la audiencia que las conexiones satelitales lo que tienen es que se tienen que hacer de manera directa entre un país, el satélite, y dependen de la visión que tiene que tener la Tierra. Entonces, obviamente, China, al estar del otro lado del mundo, necesita una base de este lado para poder hacer conexiones de este lado con los satélites de este lado del mundo, ¿no? Entonces, tener Es el una base espejo. ahí, claro, es el espejo. Con un Básicamente. agravante, con un agravante, Horacio. El anteaño pasado, fines del 2017, China por primera vez hizo el ensayo exitoso, que además fue un modelo de amenaza, de destruir un propio satélite en forma electrónica, y lo logró. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, A la perfección. muy Un riesgoso, la satélite verdad. chino, los tipos dijeron, fíjense cómo tengo la capacidad de destruir mi propio satélite. Quien puede destruir su propio satélite puede destruir cualquier satélite. Esto nos puede ver envuelto en un embrollo geopolítico de magnitud absolutamente mundial con esta clase dirigente que no atina a tomar una medida concreta para una cuarentena, digamos, ¿no? Este es el nivel de gravedad de la República Argentina, sin defensa, sin relaciones exteriores y en manos de una clase gobernante realmente muy complicada. Muy bien, la verdad te agradecemos muchísimo el tiempo, muchas gracias por participar del programa y muchas gracias por toda la información que nos brindaste y la forma en que nos iluminaste a nosotros y a nuestra audiencia, Juan. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, y llámenme cuando quieran, yo a disposición para charlar estos temas que siempre son muy interesantes. Y gracias por acercarme a toda la gente querida de Córdoba, a toda la gente que está trabajando ahí en el partido. Le mando un abrazo gigante acá de Buenos Aires.